César Wispe, o como es conocido en redes, el Cesarito, es un creador de contenido que se dedica al análisis de cine y que a la vez se ha desenvuelto en variados proyectos, como podcast, video reacciones y transmisiones en vivo de distinto tipo. Pero si llegaron a este vídeo, no es porque necesite presentarlo una vez más. Un canal de crítica siempre estará sujeto a ciertos elementos, y uno de los principales es el análisis. A lo largo de distintos vídeos se disgregan distintos ensayos que poco a poco desglosan las ideas provenientes del autor. En términos sencillos y mediante un ejemplo, se espera cierta calidad proveniente de los críticos a la hora de tomar su rol como autor, ya que un crítico recae en un cierto perfil, demostrando así su conocimiento sobre narrativa, estructura y exposición de conceptos. La labor del crítico es transmitir los valores de una obra, pero con la llegada de YouTube se ha personalizado. Tenemos figuras a las que recurrir buscando su opinión, y su opinión sirve como herramienta. Si critico una obra dirigida al gran público por su uso de narrativas básicas, humor burdo y su bajo valor de producción, no puedo después precisamente realizar una obra de características similares, ya que eso terminaría por quitarle valor a mi discurso, cayendo exactamente en lo mismo que vine a criticar. Esto no significa que alguna obra proveniente de un crítico se deba juzgar de forma distinta o más dura que aquellas obras que no son de la misma naturaleza, pero sí de cierta forma se espera que la obra cumpla con calidad y cierto estándar. En una nota un poco más personal, me carga esta idea de minimizar una obra solo por ser el primer volumen, así que a la hora de analizar sobre Pili no pienso abstenerme de revisar sus falencias. Eso solo opacaría sus claras virtudes. Pero aquí en Stop, no solo nos dedicaremos a analizar el primer volumen de Sopa y Pili, el nuevo cómic de César Wispe, sino que exploraremos el producto desde sus comienzos. Hablaremos con Matías Jacón, dibujante de la obra, y entenderemos por qué se tomaron ciertas decisiones, y cómo mediante la narrativa podemos realizar una fotografía que refleja las ideas que ha presentado el autor a través de su historia en internet. Así que antes de divagar en exceso, sean bienvenidos a Sopa y Pili, Análisis Crítica. Libros QLS es una sección en la que el Cesarito se dedica en su mayoría a deconstruir a distintos autodenominados influencers a partir de sus productos. Realiza un análisis profundo que deja en evidencia ciertas conductas nocivas para el público objetivo, evidenciándolo todo mediante los productos de estos autores. En muchos casos recaen, siendo el principal punto de crítica, que estos influencers ofrecen un producto de baja calidad, buscando así el dinero fácil. Un elemento que define a este tipo de críticas y que las distancia de una típica crítica literaria es su claro carácter paródico. Pero esto no siendo algo que permea a lo largo de todo el vídeo, sino que es reservado como conclusión y hasta cierto punto como recompensa para el espectador. Explicándolo con ejemplos directos, en el primer vídeo de esta sección en el que se critica y analiza el libro Weón a tu body de Carmen Tuitera, el César o Cesarito publica un contenido paralelo imitando el podcast de Carmen Castillo, que tituló por Culiao Boácela. Ahí también entran el álbum de láminas del funable mundo de Cesarito, el videoclip de Guagua Pelona y uno de los más brígidos hasta la fecha, que es el libro completo de más de 170 páginas, Estoy guatón y tengo que adelgazar. Aunque el contenido de estos productos no deja de ser paródico, extirpando de cierta forma su valor de forma independiente, igualan o incluso superan los valores de producción de los productos originales. Hay una intencionalidad clara y hasta cierto punto una respuesta. De forma recurrente, el gran público tilda a los críticos de criticar y no hacer, planteando el argumento de que si el producto fuera tan malo y tan sencillo de hacer, entonces ¿por qué el crítico no empieza a ser artista y hace las cosas por sí mismo? Argumento que se ha desmontado de diversas formas y en incontables ocasiones, demostrando así su carencia de validez. Y precisamente una de estas formas es lo que hace el César con Libros QLS. De cierta forma, se asesina este argumento con estas parodias de gran valor de producción. Y de por sí es súper brígido realizar un producto completo solo para demostrar un punto dentro de un vídeo. Fuera o dentro de los comentarios sociales que puedan o no representar estos productos paralelos. Son indudables las altas ganas y la capacidad de desenvolverse a través de distintas disciplinas. Dentro de este contexto, es entonces que en un 23 de marzo, navegando por Instagram, el Cesarito comparte la primera foto que revela su nuevo proyecto, pero aún no anunciándolo del todo. Así llega Sopa y Pili, cómic de 2024, autopublicado de forma independiente a través de la página Productos QLS, a manos de César Wispe como guionista, Matías Jacón como dibujante y Eric Rivera como colorista. El desarrollo del cómic empieza hace 2 años atrás, a fecha de publicación de este vídeo. Pero la idea como tal lleva rondando en la cabeza del César desde hace más de 20 años. En las palabras finales del primer volumen, se comenta cómo la idea se remonta a una tarea para una clase de lenguaje del año 1998. El Cesarito sin duda rescató ciertos conceptos de la idea original para el proyecto, pero para poder llevarlo a cabo, necesitaba a alguien que pudiera plasmar sus ideas sobre el papel. Hola, soy Matías Soto, más conocido como Matías Jacón en redes sociales y por mis colegas. Yo vengo dibujando cómic desde que tengo memoria.
Desde pequeño, Matías Hakon soñaba con ser dibujante de cómic, y con el pasar de los años, lo consiguió. Era 2018, y a modo de tarea en su carrera de diseño gráfico, Matías publica su primer volumen con una casa de producción. Había nacido Axel Rudo, cómic con un estilo de dibujo que mezcla elementos clásicos del cómic antiguo y estilos marcados de la animación moderna. Empezó a lograr su nombre en redes sociales, y entonces ocurrió la oportunidad. Pensó que sería buena idea trabajar con youtubers. Conocí a Rafa de Yo no salgo a la calle y sacamos un libro. Se llama Yo no salgo a la calle cómic. Matías tenía la habilidad para dibujar y Rafa una historia que contar, así que ambos se embarcaron en el proyecto. Poco se sabía que este sería tan solo el inicio para colaborar con más personas del mundillo y a través de sus dibujos empezar a contar sus historias. Hice un cómic entre medio con Metal Chef, hice con un luchador también, luchador chileno que se llama Pollo Loco, en esta carrera de trabajar con gente conocida. Y daba la casualidad que Rafa de Yo no salgo a la calle era justamente amigo íntimo del César. ¿Quién eres este tú? mundo? Tengo Sí. un canal relativamente pequeño en YouTube. A través de esa weá conocí a Cesarito y MAK, po, weón. Esa weá no es por de la tuya, pero esas weas de verdad se sienten como Ya, pero documentales. suéltamela, entonces. Porque además que vos no habláis así como estáis hablando ahora con nosotros, po. A Ya. diferencia mía que yo soy como muy coloquial, po. Vos Ajá. sois como muy... Hola, ¿cómo están? Es Como que sabéis que esa- mexicano. Esa weá va por, justamente, por la... Gracias al buen trabajo que ya había hecho antes, el César habló con Matías por una idea, pero esa idea aún no sería sopaipili, aunque las cosas no podían ser tan fáciles. Nos conocimos en un carrete del Rafa y me dijo, dame tu número, me interesa trabajar contigo, así de simple. Y seguí carreteando, nada. Él también. O bueno, quizás sí podían serlo. En el mismo año 2018, el canal Críticas QLS había estrenado una nueva webserie, sin suscriptores. Recordando esto, el César le dijo a Matías que sería buena idea hacer el salto al cambio de formato. Había nacido sin suscriptores, el cómic. Mediante el nuevo medio podrían hacer todo más grande. Ya no tenían limitaciones en lo que pudiera pasar. Podían ocupar el cómic como herramienta para romper esos límites. Pero tan pronto como vino, se fue. Íbamos a hacer una weá toda raja, pero al final César se sentía incómodo con él como protagonista de un cómic. Entonces se puso en pausa el proyecto. En la videocrítica Sayen, el César partió hablando precisamente retomando una idea que se remonta cuando era cabro chico, una simple tarea de lenguaje. Cuando chicos, mi profe de lenguaje nos pidió como tarea crear a un héroe o heroína que recalcara exclusivamente elementos chilenos. Así fue como creé a Sopaipili, una mina que supuestamente era como cuica y se juntaba con sus amigas y se daba color, pero que en realidad vendía sopaipillas en un carrito afuera del metro y atacaba y combatía a los malhechores con su espátula y aceite hirviendo. Pero la idea de sopaipili que veríamos salir a la luz sería muy distinta como la imaginó el César en octavo básico. Y apenas vi el video ese día, yo estaba preparando almuerzo para el trabajo, lo más tranquilo, y me habla el César, me dice ya, esta vez sí, hagámoslo. El César le envió el guión esa misma noche, y Hakon le hizo un par de correcciones. Después de 2 largos años de trabajo, finalmente había nacido Sopaipili. Para mí ha sido una experiencia muy buena, muy buen colega y compañero hasta ahora César, y esperamos sacar más y que la gente quiera leer más aún. Pero una buena historia no puede ser contada sin sus personajes. La Sopaipili que se nos presenta en el primer volumen es muy diferente a esa lejana clase de lenguaje. Y tal como indican las palabras finales de volumen 1, Sopaipili no está hecha para el cliché de combatir el crimen, pero sí como la llave para abrir una ventana fantástica que mostraba un submundo que podría existir sin que nosotros lo sepamos. La idea era que los personajes tuvieran cosas icónicas y reconocibles. La Pili tiene el puño de fuego, la máscara, el Milcao tiene como ese símbolo que es como un Milcao mordido en el pecho, las vendas en la cara. La idea es que vayan apareciendo más en los nuevos libros, más personajes, más antihéroes o pseudohéroes y pseudo villanos, ¿cachai? Como que va a ir creciendo este mundillo. Y los diseños lo logran. Son reconocibles. Aunque el diseño como tal del traje de Sopaipili no se llega a presentar del todo en el primer volumen, su traje no deja de ser sencillo y hasta cierto punto básico. Si bien los personajes no dejan de ser icónicos, sí ocupan diseños bastante inmediatos y directos, que al fin y al cabo, tal como comenta Matías, eran diseños que surgían a partir del guión. Mientras leía el guión me iban llegando a la cabeza la mamá de la Pili, los flightes, etc. Como personajes no tan importantes, pero se van revelando a medida que uno lee el guión,
como que me llegan las imágenes en la cabeza de cómo son más o menos. Sopaipili es una cocinera de un carro de sopaipillas, así que lleva un delantal. El nombre de Milcao es un juego de palabras entre Milcao y la palabra cabo, Milcao siendo un platillo chileno, así que el personaje tiene un Milcao mordido en el pecho. El diseño de la sopaipili es del César, en definitiva. Él hizo algún esbozo, él me lo entregó y yo para agregarle dinamismo le puse una máscara, ¿cachai? Vendan las piernas y el puño de fuego, que eso fue el agregado que yo le quise dar. Y lo sencillo del diseño podría ser un elemento que le jugara en contra al cómic, si no fuera por su claro carácter paródico. Natalie era una niña normal, hasta que una horrible quemadura la obligaría a ocultar su mano para siempre. Sin embargo, con el tiempo descubrirá que un traje oxidante puede traer consigo un increíble poder. Así nace Sopaipili, una heroína que descubrirá en las calles lo que significa la justicia, el amor y la maldad, al mismo tiempo que misteriosos enemigos emergen para causar aún más problemas en el caótico centro de la ciudad. El precio de salida del volumen 1 es de 15.000 pesos chilenos, sin contar el envío, pero al ser un cómic autopublicado no es lo que vamos a considerar para la crítica. La calidad del libro es profesional, con una impresión pulcra y detallada, dibujos en blanco y negro y con constantes asentaciones de color en elementos como los poderes, transformaciones y sobre todo la sangre. A pesar de esta descripción, la historia no deja de tener tintes fantásticos en el origen de su protagonista, y como no podía no ser, cayendo finalmente en un carácter paródico. Cuando oí la sinopsis de Sopaipili por primera vez, no pude evitar pensar... ¿y eso es todo? A Spider-Man lo mordió una araña radioactiva. Hulk fue por una explosión de radiación gamma. Invisible Woman por unos rayos cósmicos y un largo etcétera. Desde hace ya mucho tiempo, uno de los inicios más clásicos que le puedes dar a tu superhéroe en tu historia de acción es que este haya ganado sus poderes por accidente y haya decidido con ellos hacer el bien. En el mismo vídeo de Sayen, el César habla de otro recurso que se ha abusado constantemente en series y películas. Spoilear lo que viene más adelante en la trama para enganchar al espectador. Y no me gusta porque es una manera artificial de crear expectativa. Onda ya, no supimos cómo hacer que la película te agarre desde el principio, así que te vamos a mostrar esta weá que pasa más adelante porque ya no, viste, igual está buena, po. Tanta sangre, tanta muerte. Para esto, solo quiero dormir. Solo dormir. Y precisamente, las 4 primeras páginas del volumen recaen en esto mismo, intentando de nuevo ese interés artificial en el espectador. Y Sopaipili no recaería más que en lo genérico y su autor estaría haciendo exactamente lo que critica si no fuera tan solo por un elemento: el tono. Is where your introductory chapter's job is in part to indicate the tone and style of story that you're going to be telling. El tono de una historia se debe prometer desde el principio. Esto no significa que no pueda ir evolucionando a lo largo de que ésta se desarrolla, pero sí nos permite ver a rasgos generales cómo se contará la historia. If you're going to have a wacky comedy, don't start your story with someone dying really tragically and really making us weep. ¿Será una tragedia? ¿Será una historia de humor? Estas preguntas se responden de forma tácita con el desarrollo de los primeros capítulos. En el primer capítulo, Harina con Zapallo nos inserta en el mundo de Natalie, una pequeña niña que debe levantarse temprano en la mañana para ayudar a su madre con su carrera de sopaipillas. A Natalie la molestan en el colegio por ser media gringa, tiene que ir a clases después de ayudar a su madre con el trabajo, se queda fuera de casa bajo la lluvia por hacer la cimarra, y a pesar de todo esto, el cómic no lo presenta como si fuera algo terrible o trágico, sino más bien como una mera dinámica para los personajes. Sí, a la Pili la molestan en el colegio, pero su mamá le tiene el desayuno calentito la mañana del día siguiente. Su mamá se saca la cresta trabajando, pero esto lo hace para darle las mejores oportunidades, y dentro de todo salen adelante. Porque se supone que en este mundo los vendedores ambulantes, la gente que trabaja en el comercio, que tiene sus esquinas donde ellos venden sus weas, se ganaron esa esquina a puños. Por ejemplo, vais en la calle de Santiago y veis un caballero que vende mote con huesillo de 80 años vendiendo. Ese caballero está ahí porque le pegó a todos los weones, le pegó a todos los tipos que querían tener ese lugar. Como no lo subestimes porque son fuertes, ¿cachai? Ese es como el concepto inicial de la obra. Después se fue profundizando mucho más. En Nacidos de la Bruma está este personaje, Kelsier, un líder que siempre está sonriendo, que a pesar del dolor de sus cicatrices metafóricas o literales, sigue adelante. Sigue sonriendo a pesar de todo, porque es un símbolo de rebelión ante los tiempos difíciles. A pesar de todo, los personajes siguen teniendo motivos por los cuales sonreír. La Pili le habla con entusiasmo a su mami sobre los monitos de la tele. A la mamá de Pili cuando vuelve del trabajo se le ve magullada y con golpes en la cara, dando a entender que tuvo que pasar por peleas para defender su puesto. Pero aún así, no le dicen nada a su hija. Se traga su orgullo y se levanta la mañana siguiente a seguir
trabajando. Estos detalles pueden pasar desapercibidos a primera vista, pero le dan mayor profundidad a la historia. Otros niños también tienen que trabajar, pero aún así se tienen el uno al otro. Además, para eliminar este mismo discurso, el Cesarito no se corta para nada con las tallas. Hay chistes sobre inmigrantes, tallas sobre los pacos siendo piantes y un largo etcétera. Vamos a ver. Se nota que el César, a través de las parodias que realizó con libros QLS, aprendió muchísimo para ocupar este tono burlesco y juguetón. Y no solo con estos productos, sino que a la vez también a lo largo de sus vídeos. Y el dibujo del cómic acompaña este discurso. El diseño de la mamá de Pili es uno que perfectamente podría haber salido de JoJo. Este Paco está calcado de este otro personaje de Baki. Te voy a ser sincero, Baki. A un flaite con polera de la U lo ponen como Goku, haciendo referencia a un jugador de este mismo equipo. El cómic constantemente está haciendo cameos y referencia a personajes de la cultura pop. Que si bien te pueden sacar un poco de la experiencia, no deja de ser chistoso como el cómic va jugueteando con estas apariciones, haciendo gala y constante referencia a contenido del Cesarito, que si llegas a entender te pueden sacar una risa o dos. Pero rescatando que el cómic sigue funcionando sin que el espectador deba necesariamente captar estas referencias. Llega a dar ternura la pequeña Pili, ya que si bien no viví las mismas situaciones que ella, sí logro verme reflejado en el personaje, porque claramente son situaciones altamente identificables de una niñez muy chilena, y por qué no decirlo, un reflejo de su autor. Pero yo, al igual que Iván, también me vine a Chile desde Nueva York a los 9 años. Entonces yo cuando vi esta película, me acuerdo que yo veía en el personaje muchas cosas que yo mismo pensé cuando llegué por primera vez a Chile. Aunque no todo es humor. En un momento de la historia, la mamá de Pili tiene que ir a sencillar plata. Pili sigue siendo una niña, y quizás con una mente aún llena de fantasías, quizás por una mente llena de monitos de la tele, quizás por su inocencia. Pero cuando su mamá deja el puesto de sopaipillas un segundo, siente que es una oportunidad de demostrar su valía, y que ella puede atender el carrito en vez de su madre. Pero la realidad le paga con lo que tiene. Pili se sube al carro de sopaipillas, pero cae abruptamente quemándose todo el brazo con aceite hirviendo. Quedando inconsciente, ninguno de los personajes a su alrededor parece preocuparse realmente. Solamente muestran su indiferencia. No es algo negligente, simplemente la mamá de Pili no puede permitirse ningún peso menos. Y esta mentalidad le cuesta caro. Con sus ojos llenos de lágrimas, afuera del pabellón en donde Pili fue ingresada, pregunta cómo sigue su hija, dando a entender el subtexto de que todo esto no es solo una tragedia física, sino que también una tragedia monetaria. No quiero hacerla sonar como la mejor escena escrita en la historia, pero contrasta súper bien con el tono que hasta ahora había mantenido el cómic. Es un accidente trágico y también inevitable. Ocupa el splash page. El recurso utilizado en el cómic para generar imágenes de impacto en el espectador al pasar de página. Y lo logra. Es ahí donde empieza el capítulo 2. Con una Pili ya adulta se presenta la nueva naturalidad de los personajes. No pretendo contar toda la historia del cómic, pero en este capítulo se pueden seguir varios elementos secuenciales. Ahora es Pili quien maneja el carro de sopaipillas, mantiene a su madre y la edad la ha cobrado caro. Pero de nuevo, no es algo trágico, es tan solo como son las cosas. El mensaje de seguir adelante es algo que permea a lo largo de toda la historia. En aspecto técnico, sin duda el cómic funciona. Tiene un buen uso de silencios para callar al lector, utiliza planos generales para ubicar al espectador y la composición de las viñetas son dinámicas, sin aire de más por una buena colocación de globos de texto. Y por sobre todo se adentra bastante en las peleas, dándole cambios de movimiento, imágenes de impacto y tensión. Ya que si bien Sopaipilli se autodenomina como cómic, el estilo de narración es más parecido al de un manga. Por norma general, el cómic tiende a utilizar mucho más texto y no tener tanto dinamismo al cambiar de páginas. Y su extensión tiende a ser mucho menor. Por lo tanto se debe colocar la mayor información posible en el menor espacio. En cambio, Sopaipilli tiene un estilo de narración moderna que utiliza y potencia estas características provenientes del manga, siendo un producto que funciona. Aquí queriendo destacar también el gran trabajo que hizo Matías Hakon para poder traducir esta historia al cómic. El packaging del producto con el puro nombre de Sopaipilli se sabe de primera mano que es chileno y en primera instancia apunta a este público. Sin embargo, la narrativa hasta el momento no es muy extensa. El formato del manga le da a Sopaipilli una narrativa dinámica, pero a la vez hasta el momento no hay una historia demasiado profunda por su corta extensión. Es por esto mismo que me daré la libertad de darle unas cuantas recomendaciones y consejos al Cesarito, que si bien no necesariamente ha cometido errores en esto, sí hay que tener principal cuidado a la hora de continuar con su narrativa. Número 1. Equilibrar el tono de la historia. Los cameos de los personajes en el primer volumen ayudan a esta aura paródica, y el contraste con escenas crudas funciona muy bien. El problema es saber equilibrar estos cameos en las escenas más humorísticas, pero mantener el balance en momentos más serios, ya que si constantemente se están ocupando estos personajes de la cultura pop, las escenas más serias pueden llegar a perder el impacto emocional necesario. Número 2. Ocupar plot devices. La historia hasta el momento es secuencial y habla de una Pili pequeña hasta una Pili adulta. Sin embargo, las escenas de Natalie siendo una niña pequeña son de las más divertidas dentro del cómic. Y uno de los puntos más fuertes que tiene Sopaipilli es la gran habilidad que tiene el Cesarito de replicar situaciones cotidianas para hacerlas sentir naturales y cercanas. Así que sería bueno ver más de la Pili siendo una niña jugando un poco con plot devices. Número 3. Evitar darle atención artificial al personaje de Sopaipilli. En mi video de Boku no Hero ya lo comenté. Muchas veces en estas series más shonen, pensando en estas narrativas más orientales,
digitales, se trata de generar este estado crítico artificial a los personajes. Al espectador se le haría muy poco creíble que se coloque a Sobaipili en un momento de tensión e intentar hacerle creer que esta está en un peligro suficientemente grande como para pensar que Sobaipili podría llegar a morir en una pelea, cuando como espectadores sabemos de un principio que sin Sobaipili no hay historia. No pido que se subvierta el tropo como lo hace One Punch Man haciendo a su personaje invencible, o como lo hace el mismo Boku no Hero indicando desde un principio su final, pero sí tener especial cuidado de generar atención no en Sobaipili sino que en otros elementos. Se puede jugar de manera distinta al respecto. Y por último, darle un peso a la motivación de los personajes, ya que ahí recae el error más grande que tiene realmente este volumen. Esto no significa que deje de ser divertido o de tener un concepto interesante, pero hasta el momento, por lo menos a mí, no me queda muy claro cuál es el objetivo de la protagonista, o cuáles son sus principios y motivaciones. Hasta el momento la historia tiene cierta intencionalidad y apunta a varias partes, pero no hay un objetivo principal, diluyendo un poco el discurso del por qué estos personajes quieren seguir adelante más allá de sobrevivir. Sin caer en spoilers, en el capítulo 3 se nos presenta a un villano antagonista, y en un par de oraciones ya se entiende cuál es su motivación, pero no queda claro del todo por qué esta estaría a favor o en contra de lo que quiera Sobaipili. El César en el tercer capítulo demuestra que sabe darle arco a sus personajes, pero a la vez el personaje Sobaipili se me escapa sin tener un objetivo demasiado claro, ya que el personaje apunta a demasiadas direcciones. Quitar no es necesariamente subtraer, sino que a veces es enfocar, o dicho de otra forma, menos es más. Al fin y al cabo, el primer volumen de Sobaipili cumple, y eso es más que suficiente. Si bien los elementos diferenciadores son interesantes y tienen un muy buen potencial, no son lo suficientemente atractivos como para ser determinantes si es buena idea comprar el primer tomo o no. Pero si eres alguien que ha seguido el contenido del César desde un tiempo a esta parte, sin duda es un producto que vale la pena, porque logra entender muy bien su público objetivo. Obviamente ganas mucho más si entiendes la iconografía que tiene detrás, pero no deja de ser una fotografía de situaciones cotidianas chilenas, seleccionadas y expresadas con buen gusto, en un producto de alta calidad. Y además, se nota que es un producto hecho con mucho cariño. En el desarrollo de este vídeo pasaron muchas cosas, y en una de ellas Matías me pasó el opening de Sobaipili, y la verdad no le de darle mejor cabida en este vídeo. Pero vamos a ver, el solo hecho de que exista un opening para el cómic demuestra un amor enorme para el proyecto. Como primer volumen logra precisamente su cometido, demostrando que el Cerito tiene madera para escribir una gran historia. Quizás con falta de enfoque hasta el momento, pero no es una historia que te dejará indiferente. Así que tomando eso en cuenta, definitivamente le doy mi recomendado. Aunque yo soy un random de internet igual. Por último, quisiera agradecer nuevamente a Matías Hakon, dibujante de cómic, por todo su apoyo en este proceso, dándome su tiempo para una entrevista, pasándome contenido exclusivo e intentando todo lo posible porque este proyecto de vídeo haya sido realidad. Sin él, la mitad de este vídeo no sería igual de interesante. Y eso ha sido otro capítulo de Análisis Crítica. Te aviso que puedes seguirme en mis redes sociales, tanto en Instagram donde subo actualizaciones, como en TikTok donde compilo el contenido corto y subo algunos trucos que voy aprendiendo en el desarrollo de los vídeos. Tengo que respirar. La polenta fue la mea pegarle a este vídeo. Me gasté la mea plata con chetumare. Así que ojalá lo vea el seguido y lo disfrute. Estaría bueno que, no sé, me resuelviera transmisiones QLS, así, por ejemplo, como que no quiere la cosa. En un futuro próximo me gustaría hacer un vídeo hablando sobre 100 mangas chilenos. Así que también cuéntame qué opinas de esa idea en los comentarios. Y también coméntame qué te pareció el cómic y qué opinas del vídeo. Me encantaría que tuviéramos una conversación al respecto. Mi nombre es y recuerda, no te olvides de pasar por esto. La forjó en noches de rebelión. De la masa a la justicia, su poder es explosión. Por las calles de Santiago, su nombre va a gritar.